Bendiciones para todos. En este momento tenemos visita en este lugar y le voy a pedir a la pastora Eve Vallejos de Flores. Amén. Que pase, nos va a traer un saludo, no sé lo que tiene, pero que lo comparta con nosotros. Hermana Eve. ¿Cómo están, hermanos? Que el Señor les bendiga, iglesia. Siempre es un gusto poder estar con ustedes, compartir y sentirse parte de la familia de Dios. Eso es muy lindo, ¿no es cierto? Y eso lo hace el Señor. Que su iglesia está establecida acá en la tierra, en muchas partes del mundo, poder estar en la casa de otro hermano y saber que somos parte de la misma familia, la familia de Dios, amén. Y me sorprendió esta mañana la canción que habían preparado, no sé si la cantan siempre, pero el Señor ya, creo que desde antes de viajar para acá, me había dado una palabra para compartirla si tenía la oportunidad, y yo como que tenía un poquito de dudas, pero se encuentra en Isaías capítulo 61 y dice así, del versículo 1 al versículo 3, dice versión NTV, me gustó. El título dice Buenas noticias para los oprimidos, y dice el Espíritu del Señor soberano está sobre mí. Era lo que cantaban hoy a la mañana, gloria a Dios por eso, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel, les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos, ustedes, hermanos, en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Amén. El Señor me había dado esta palabra para ustedes, para esta iglesia, para cada uno de los que hoy está escuchando esta palabra en esta mañana. Hermanos, hoy váyanse confiados y cambiemos la actitud, porque dice su palabra que el Espíritu del Señor está con cada uno de nosotros. Y Dios nos ha elegido, nos ha llamado y nos ha escogido, ¿para qué? Para dar buenas noticias. No tenga miedo de darle buenas noticias al que no conoce a Jesús. Tal vez está en su casa, tal vez está en el trabajo, tal vez está donde ustedes estudian. No tengan miedo, porque sepan que el Espíritu de Dios está con cada uno de ustedes. Empecemos a dar buenas noticias. Cuando hay palabras que quieren opacar, que nos quieren como poner mal, recordemos, el Espíritu del Señor está sobre mí para dar buenas noticias, llevar libertad a los que están cautivos, oprimidos, llevar sanidad a los que están enfermos y proclamar el favor del Señor. Hoy qué lindo, ¿no?, escuchar sobre sus vidas el favor de Dios. Gloria a Dios, como dice la tía, por eso, gloria a Dios, porque el favor de Dios está sobre nosotros en este tiempo para proclamar sus grandes y buenas noticias. Amén. Muchas gracias, pastora, gracias, iglesia, y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Ellos ya son miembros de esta iglesia, porque el pastor Melio dijo que él también es miembro. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y bueno, en este momento presento al pastor Lucas Nelio Flores, que nos trae la palabra de Dios. Bendiciones. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Siempre es lindo estar de visita, ver a la familia de la fe también. La verdad que
hermoso tiempo en la presencia del Señor. Estamos compartiendo, ¿sí? Esta vuelta tuvimos que venir con Eve por otro motivo, ¿sí? Que tiene que ver con los institutos bíblicos en Corrientes, en la iglesia de Corrientes. Funciona un instituto bíblico hace más de 20 años ya. Y todos los años se realiza una reunión para poder enfocarnos, para poder enterarnos de las novedades, cambios, y bueno, nos tocó esta vez venir a nosotros, ¿sí? Como otras veces también, y disfrutamos de ese tiempo, y siempre decimos, y ya que estamos, nos pegamos una vuelta para visitarle a la tía, a la iglesia, y la tía ya en algún momento nos va a mandar seguramente a buscar con algo para que salga. Nada, mentira. La verdad que siempre sentimos el amor y estamos contentos. Recién cuando estábamos hablando, gloria a Dios, aleluya, amén, inventamos una nueva palabra para adorar al Señor, ¿no? Glamenuya, ¿escucharon por ahí? Cuando unimos todas las palabras, ya sabes, ya por las dudas. Qué alegría, qué gozo poder estar en esta mañana. También, bueno, aprovecho como siempre para mandarles saludos de la iglesia Nueva Vida, allá en Corrientes, pastores Nelio y Sara Flores, mis papás. Siempre están presentes ustedes en nuestras oraciones. Oren por nosotros también, porque estamos a las puertas de nuevos grandes desafíos y necesitamos la ayuda de Dios para poder concretarlos. Así que oren por nosotros, para que el Señor nos dé fuerza para seguir adelante, seguir trabajando en todo lo que hay que hacer, que es mucho, pero con la ayuda de Dios siempre se puede lograr. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Venía meditando con el Señor, pensando, ¿sí? Si me tocaba la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios, de qué hablar, ¿no? De qué compartir. Hay muchos temas, hay muchas. La Biblia, hablábamos con la tía, es una fuente inagotable de riqueza, una fuente inagotable de palabra, es una fuente inagotable de bendición. Y entre todos los temas el Señor me guió a uno muy en particular, uno muy importante, uno que realmente es necesario que siempre tengamos presente en nuestro corazón. Y le puse como título a este pensamiento, a esta palabra que vamos a compartir hoy: somos llamados. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Dos palabritas: somos llamados. ¿Y por qué el Señor puso esto en mi corazón para poder compartir en esta mañana? Porque es muy común que el cristiano se olvide de que somos llamados, ¿sí? O que el cristiano en sí confunda qué es el llamado también por Dios. Bien, porque algunos piensan que el que está predicando, ese sí fue llamado por Dios. El que está cantando, ese sí Dios lo llamó. Al que está ministrando en algún lugar, esa persona sí que fue llamado por Dios. Y no olvidamos que mientras nosotros estemos en el cuerpo de Cristo, ya hemos sido llamados. Amén. Ya hemos sido llamados, y todos hemos sido llamados por Dios, ¿sí? ¿Llamados a qué? Al arrepentimiento. ¿Llamados a qué? A formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Llamados a qué? A vivir una vida santa. Llamados por Dios para cosas grandes y poderosas. Amén. Dios, que ya conoce la historia de nuestra vida, porque Él habita en la eternidad, Él es eterno, Él es pasado, Él es presente y Él es futuro, ¿sí? Y Él ya vio toda nuestra vida terminada, acabada, ya nos ve a nosotros como obras concluidas por su mano. Somos nosotros los que vamos descubriendo a medida que vamos avanzando el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Pero el Señor, que ya nos ve y ya nos ya tomó nuestra vida en sus manos, Él nos quiere recordar esta mañana que todos somos llamados. Todos somos llamados. Y quisiera compartir la palabra, porque yo digo,
le decía al Señor, bien, muy bien, vamos a hablar de que somos llamados. Entonces el Señor me guió a buscar en la Biblia el llamamiento de los discípulos. Cuando Jesús estuvo en la tierra, de forma física en la tierra, hoy en día está con nosotros en su espíritu, Él está presente, Él está aquí. Pero cuando Él estuvo en forma física en la tierra, para lograr su propósito tuvo que llamar personas para que caminen con Él, para que estén con Él y para que aprendan de Él, ¿no? Entonces, el Señor me llevó a la palabra en el libro de San Marcos, capítulo 3, versículo 13. Vamos a leer esto. San Marcos, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Y dice así: Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Señor, gracias por tu palabra. Te pido que bendigas en esta mañana lo que vamos a oír. Señor, estas verdades. Señor, esta bendición para nuestra vida que es tu palabra. Señor, que pueda ser como esa semilla que es sembrada en el corazón y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que esta palabra se vea reflejada no solamente en un conocimiento, sino en acciones que nos lleven a crecer en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y amén. Como les comentaba, desde que Dios hizo al hombre, está en el propósito de Dios llamar al hombre para cumplir su propósito. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a pensar en la historia de grandes personajes de la Biblia, hay un apartado muy especial en la palabra de Dios en el cual nos cuenta cómo esas personas fueron llamadas, ¿no? Y ahí tenemos el llamamiento de Moisés, por ejemplo, con la zarza que ardía y no se consumía. ¿Sí? Un milagro porque estaba en medio del desierto, era obvio que cualquier cosa que se prendía a fuego se iba a consumir, se iba a quemar porque no había agua por la situación del clima ahí. Sin embargo, esto ardía y no se consumía. Le llama la atención a Moisés y ahí se encuentra con Dios y Dios lo llama. Vemos el llamado de Gedeón, por ejemplo, uno de los jueces de Israel, ¿sí? Que al principio no quería saber nada con su propósito. Dios le da señales hasta que realmente asume el propósito para el cual fue llamado y va hacia adelante. El llamado de Samuel, que estaba durmiendo y Dios lo llamó, y como estaba durmiendo no distinguía cuál era la voz que lo llamaba hasta que habló con Elí, que era su guía espiritual, y Elí le dice: ¿sabes qué es Dios que te está llamando? La próxima vez cuando escuche, decí: habla que tu siervo oye. Samuel lo hizo así y Dios lo llamó y le da un mensaje. Y así el llamamiento de David, el llamamiento de muchos personajes en la historia. Pero acá vemos a Jesús mismo llamando, ¿no? ¿Sí? Porque es cumpliendo con el propósito del Padre, cumpliendo con su propósito en la tierra, Él necesitó llamar a personas. Pero esto no quedó, iglesia, en las historias bíblicas. Dios sigue llamando. Dios sigue convocando. Dios sigue revelándose a su pueblo, a su iglesia, llamándolos para grandes propósitos. Amén. Amén. Para hacer su voluntad, para hacer su obra en la tierra. ¿Sí? Dios para eso instituyó la iglesia, para que la iglesia haga la obra de Dios en la tierra. Dios nos ha llamado para eso. Somos el brazo extendido de Dios al mundo. Somos los encargados de predicar su palabra. Somos los encargados de anunciar las buenas nuevas. Somos los encargados de representar
a Cristo aquí en la tierra. Por eso nos hacemos llamar cristianos. ¿Sí? Y leyendo esta palabra encontré 3 verdades acerca del llamado de Dios. Amén. Quiero compartirles estas 3 verdades acerca del llamado de Dios. La primera verdad que yo rescato en este pasaje es que Dios nos llamó para que seamos uno con Él. Bien, vuelvo a repetir, la primera verdad es que Dios nos ha llamado, o Dios nos llamó, para que seamos uno con Él. Si leemos ahí el versículo 14, 3:14 de Marcos, y estableció a los 12 para que estuviesen con Él. Antes de enviarnos, antes de darnos un propósito, antes de comisionarnos, el Señor lo que quiere es que estemos con Él y Él quiere estar con nosotros. Dios quiere que estemos con Él y Él quiere estar con nosotros. ¿Por qué a veces fallamos en nuestro propósito o cumpliendo nuestro propósito como cristianos? Porque nos olvidamos que Dios nos llama primero para estar con nosotros y que nosotros estemos con Él. Muchas veces queremos llevar adelante la obra que el Señor nos ha encomendado como llamados, como elegidos, como escogidos. Y muchas veces no nos sale como queremos, muchas veces fracasamos, muchas veces erramos el camino. Y es porque nos estamos olvidando que el primer llamado que tenemos por parte de Dios hacia nosotros es para que estemos con Él, para que seamos uno con Él, para que tengamos una relación con Él, para que todos los días le hablemos, para que todos los días Él nos hable a nosotros, para que todos los días su Espíritu Santo nos guíe, para que todos los días su presencia nos acompañe. No podemos ser cristianos sin Cristo. Parece una obviedad, pero muchos han intentado vivir su vida cristiana de esa manera y así han fracasado, así se han apartado, así han equivocado el camino, así se han desviado. Porque intentaron vivir una vida cristiana sin Cristo, intentaron vivir el propósito de Dios sin Dios, hacer obras espirituales sin el Espíritu Santo. Entonces sin Él no podemos hacer nada. Jesús dijo: sin mí ustedes no van a poder hacer nada. Sin el Señor nosotros no podemos avanzar. Sin el Señor nosotros no podemos ir hacia adelante. Por eso Dios, en su infinita sabiduría, y Jesús, estando en la tierra, y está bien detallado acá en este pasaje, llamó a sus discípulos primero para que estén con Él. Para que estén con Él. Y esto nos habla de una relación de amistad, una relación de compañerismo, una relación de amor, una relación de estar unidos. Juan 15:15 en la versión internacional dice, Jesús hablándole a sus discípulos: ya no los llamo siervos, porque el siervo no está tan al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Jesús le decía a sus discípulos: ustedes no son simplemente siervos. En otra versión dice: porque el siervo ni siquiera sabe lo que hace su amo, solamente obedece órdenes. Ustedes son mis amigos. ¿Por qué? Porque yo les quiero revelar el secreto, el propósito. Les quiero revelar a ustedes los designios más profundos del corazón del Padre. Yo lo que oí del Padre, dice Jesús, se lo quiero dar a conocer a ustedes, y se lo di a conocer. Si no tenemos esa relación con Dios, no vamos a poder pasar a un nuevo nivel, no vamos a poder subir, crecer en nuestra vida espiritual, porque estamos totalmente acéfalos
o sin cabeza, sin guía, sin dirección, porque no tenemos relación con el Padre, no tenemos relación con Dios, no hablamos, no le oramos, no dejamos que Él nos hable. Entonces no vamos a avanzar, siempre vamos a estar estancados. Él nos llamó para que estemos con Él, para que seamos uno con Él. En la presencia de Dios nos capacitamos, iglesia, para hacer la obra, para hacer su obra. En la presencia de Dios. Porque si tenemos la guía del Señor, vamos a poder hacer las cosas con mayor eficiencia, con mayor éxito en lo que hagamos. Una de las cosas que Dios quiere de su iglesia en este tiempo es que seamos entendidos en los tiempos que estamos atravesando. Que podamos discernir en el Espíritu cuál es nuestra función, cuál es nuestra labor, para saber cómo intervenir en este mundo, cómo transitar en el afuera. En este tiempo tenemos que ser entendidos, tenemos que comprender, tenemos que ver que todo lo que pasa en este sistema, primero y principal, ya Dios lo ha profetizado, ya Dios lo ha predicho. ¿Para qué? Para no tener temor, para no tener miedo, para no estar angustiado, sino para saber que en el mundo vamos a tener aflicción, pero debemos confiar en Jesús porque Él ya venció al mundo. Entendido de los tiempos, para no desanimarnos por las políticas o por lo que el reino de esta tierra nos quiere proponer. Porque nuestro reino es de aquí, nuestro rey es celestial. Nuestro Señor es el Rey de Reyes y bajo su reino estamos. Y somos representantes de su reino. Entonces, al ser entendidos en los tiempos, estamos realmente cumpliendo lo que Dios quiso al momento de llamarnos. Estar con nosotros, darnos esos designios que bajan directamente del corazón del Padre a nuestro corazón. A través del Espíritu Santo que nos habla. ¿Y cómo oír la voz de Dios? Leyendo la palabra, orando, capacitándome. Yo voy a tener más abierto el corazón para entender la palabra de Dios. Más abierto mis oídos. Dios quiere una iglesia que le escuche. Dios quiere una iglesia que tenga relación con Él. Dios quiere una iglesia a la cual Él le hable y esa iglesia actúe. Esa iglesia vaya en pos de lo que Dios quiere. Dios nos llamó para que estemos con Él, para avisarnos de los peligros que muchas veces podemos llegar a atravesar. Dios quiere que seamos uno con Él para cuidarnos de decisiones que pueden llegar a llevarnos a la ruina. Dios quiere que seamos uno con Él para entender la visión del líder de la iglesia, del pastor, de la pastora de la iglesia. Si yo no soy uno con Dios, nunca voy a comprender la visión de la pastora de la iglesia. Porque la pastora recibe de Dios la visión para la iglesia, pero si yo no oigo a Dios, ¿cómo voy a entender la palabra? ¿Cómo yo voy a entender la dirección hacia dónde camino? No lo voy a entender. Lo voy a intentar comprender en mi mente natural y no voy a poder hacerlo. Pero si yo oro, si yo busco al Señor y dejo que Él me hable, voy a comprender, voy a entender y voy a ser uno en el Espíritu con el Señor. Y no solamente con Él, cuando somos uno con Él, como Cristo es uno con el Padre, también puedo ser uno con mi hermano. Juan 17:11 nos cuenta, o el capítulo 17 en general nos cuenta a Jesús orando por sus discípulos antes de Él ir a la cruz del Calvario. Y una de las partes más importantes de esta oración está en el versículo 11, donde dice: ya no voy a estar por más tiempo en el mundo.
hablando Jesús con el Padre, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. Protégelos para que sean uno, lo mismo que somos uno. La Biblia nos cuenta que Jesús todos los días se retiraba al monte a orar. Hacía milagros, hacía señales, maravillas, enseñaba con poder, no como los escribas y los fariseos, que así lo dice la Biblia, sino que él enseñaba con poder, con autoridad. Pero cuando terminaba su obra del día, se retiraba solo al monte a orar. ¿Y para qué oraba? Para mostrarnos el ejemplo que por más que Jesús era Dios, necesitaba tener comunicación con el Padre. Necesitaba tener intimidad con el Padre, necesitaba hablar con el Padre. ¿Cuánto más nosotros necesitamos tener ese tiempo de oración, de búsqueda y de hablar con el Padre? Esta verdad es el fundamento de las otras verdades que vamos a ver. Si no somos uno con Dios, no vamos a poder lograr todo lo demás en la vida cristiana. Porque la base del cristianismo es la relación que el cristiano tiene con Dios. Esa es la base. Si no fortalecemos esa base, todo lo que querramos construir, tarde o temprano se va a caer. Todo lo que querramos edificar, tarde o temprano se va a derrumbar. Queridos hermanos, no nos olvidemos que la primera verdad por la cual el Señor nos ha llamado es para que seamos uno con Él, para que estemos con Él y para que seamos sus amigos. No solamente siervos, sus amigos, que aprendamos a escuchar. La segunda verdad para la cual el Señor nos llamó, o por la cual somos llamados, es que Dios tiene un propósito. Hace unos días atrás hablaba con una pastora amiga que tuvo un accidente muy grave. Ella iba para el lado del sur de Buenos Aires, cerca de Sierra de la Ventana, por ahí por esos lados. Estaba sola andando en la ruta y de repente ella hasta ahora no se explica cómo el auto en el cual iba perdió el control, dio vueltas sobre sí mismo, cayó a un costado de la ruta, o sea, al costado de la otra mano donde venía. A 2 metros por debajo estaba el barranco ese de la ruta. Y ella, supónganse que iba para esta dirección, después de dar vuelta, terminó mirando para la dirección contraria. El auto quedó totalmente inutilizable. Los asientos, dice que ni siquiera se pudieron rescatar, le dijo la aseguradora. No se pudo rescatar nada. Pero ella salió ilesa de ese asiento, de ese auto, se sacó una selfie y todo, y esperó que la vengan a buscar. El auto, no les miento, parecía carne molida el auto, o sea, ¿cómo quedó? No. Las ruedas quedaron una para allá, la otra, así, mirando una para allá, mirando la otra. Sí, un desastre, realmente un desastre. Quedó achicado, hecho percha quedó el auto. Pero ella quedó bien. Y me contaba cuando me mostraba la foto y yo le digo, pero pastora, Dios salió a dar una vuelta y terminó dando como 20. Sí, voló. Y voló, dice un paraguayo ahí cerca que vive cerca de nosotros, y voló de él. ¿Sí? Bueno. Entonces, y me dice, después que hablábamos y me contaba todo lo que pasó, me dice, después de esto Dios me trajo una nueva revelación de que realmente tiene un propósito conmigo.
Porque si de esto yo pude salir ilesamente, es porque Dios todavía tiene un propósito. Y hermano, puede haber mucho peligro, puede haber muchas cosas malas que nos pasen, pero mientras esté presente el propósito de Dios en tu vida, nada te va a pasar. Amén. Nada. Como decía el salmista, van a caer a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a vos no te va a llegar. Gloria a Dios. Gracias. Porque hay un propósito. Dios te llamó con un propósito. Amén. Dios te llamó para que cumplas una misión en la tierra que nadie más puede cumplir. Siéntase importante, hermano. Pero no importante entre sus hermanos, importante para Dios. Gloria a Dios. Porque para Dios usted es importante. Gracias. Pues Dios le llamó con un propósito y Dios desea con todo su corazón que usted cumpla ese propósito. Amén. Les decía que la base de todo está en la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque si yo estoy comunicado con Dios, voy a comprender el propósito, porque Dios me lo va a revelar. Dios me va a decir, te llamé para esto, te elegí para esto, te vi desde antes de la fundación del mundo, como dice Romano, y ya te preparé, te aparté para un propósito grande. Gloria a Dios. Ya lo hice. Y mientras estemos en comunicación con el Señor, vamos a encontrar ese propósito. Y vamos a caminar en pos de ese propósito. Hoy en día uno de los grandes males de este tiempo es que los jóvenes, ¿sí? Pues lo veo en los jóvenes de mi iglesia, en los adolescentes, llega un momento que no saben para qué viven, para qué están. Tienen 15, 16, 17 años y dicen, no sé qué voy a hacer con mi vida porque no sé para qué estoy. Y peor aún, muchos de ellos vienen al camino del Señor diciendo, ya me intenté quitar la vida. Porque realmente con todo lo que me pasó, con todo lo que sufrí, entiendo que no tengo propósito. Entiendo que no tengo razón para vivir. Pero yo te quiero decir, hermano, que el Señor te llamó, no importa la edad que te haya llamado, no importa la edad que Él te haya traído a este camino. Importa que si Él permitió que estés en este lugar es porque tiene un propósito grande. Amén. A los discípulos dice que el Señor los llamó para que esté con Él. Y después, ¿para qué? Para enviarlos a predicar. Ese era el propósito que tenía para los discípulos, para eso los llamó. Para enviarlos a predicar. Para que estén con Él primero y después para enviarlos a predicar. Gloria a Dios. Dios quiere que estemos con Él y después nos va a dar a cada uno el propósito, el cual debemos cumplir. Y les aseguro, hermano, que el Señor al que llama, capacita. Amén. Al que llama, el Señor le da la herramienta. Al que llama, el Señor trabaja con la vida. ¿Sí? Gracias. Porque hay veces que nosotros vemos grandes siervos de Dios, pero nos olvidamos que en algún momento ese siervo de Dios tuvo que conocer al Señor. Tuvo que dejar su pecado, tuvo que ser transformado, tuvo que ser quebrado como esa vasija, ¿no? Para volver a hacer algo nuevo, algo mejor. Por eso tenemos que ser lo suficientemente humildes para entender que para cumplir ese propósito, Dios tiene que trabajar en nosotros. ¿Y a quién usa Dios para trabajar en nosotros? A nuestros líderes, a nuestros hermanos, ¿sí? Para forjar en nosotros esa persona que Dios quiere y que esté preparado para cumplir su propósito. Dios nos llamó para manifestar su gloria en nosotros, para que seamos fiel reflejo de la gloria de Cristo, que la gente pueda ver en nosotros la gloria de Dios, pero no para alabarnos a nosotros, sino para alabar al Señor por nuestra vida. Somos llamados a ser reflejos, dice Pedro, luminares en el mundo, gente que ilumina. Para eso fuimos llamados, pero no con luz propia, sino que refleja la luz de Cristo al mundo.
Somos llamados para manifestar la gloria de Dios. Somos llamados para manifestar el poder de Dios. Somos llamados para manifestar el amor de Dios a un mundo que no tiene amor, que no conoce el poder de Dios, Amén. que no conoce la salvación, que ha sido entenebrecido, que su conocimiento ha sido oscurecido para que no puedan ver la luz de Cristo. Gloria a Dios. Pero ahí donde ellos no pueden ver, estamos los llamados que el Señor levantó para reflejar su gloria, para Amén. manifestar su gloria. Amén. Para poder ir en pos del propósito de Dios, debemos renunciar a la mediocridad como un estilo de vida. Porque el que se sabe llamado por Dios deja de vivir una vida mediocre, una vida rutinaria, una vida sin sentido. Porque entiende que su vida, su respirar, como hablábamos hoy con la tía que decía, respire y alabe al Señor, ¿no? Amén. Bueno, si estamos respirando hasta el día de hoy es porque el propósito de Dios está. Entonces, abandonamos esa mediocridad de decir, no sé para qué vivo, es todo lo mismo, ¿no? Entiendo que Dios me llamó y ya mi mente entiende que tengo un propósito. Gracias. Dice en Salmo 101:6, esta palabra me tocó. Estaba buscando y el Señor me tocó con esta palabra. Salmo 101:6, en la versión Reina Valera, dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Dice, mis ojos pondré en los fieles para que estén conmigo. ¿Ven cómo se manifiesta el propósito de Dios? Tenernos con Él. Y si nos gusta andar por el camino de la perfección, le vamos a poder servir. Perfectos no somos, pero debemos amar andar en el camino de la perfección. Nadie es perfecto, ¿no? Dice el dicho. Y es verdad, nadie es perfecto. Solo uno, que es Dios. Pero si amamos andar en la perfección de Dios, seguramente encontraremos su propósito y vamos a poder servirle. Amén. Y por último, la tercera verdad es que Dios nos llamó para darnos de su poder. Dios nos llamó para que estemos con Él. Por consecuencia, Dios nos llamó para darnos un propósito. Y por consecuencia, como estamos con Él, como tenemos un propósito, Dios nos ve dignos y nos da de su poder. Amén. Gracias. Del poder de Dios. El poder de Dios no solamente sirve para hacer milagros, porque uno piensa poder de Dios y automáticamente lo que piensa es el poder de Dios manifestándose en milagros, ¿no? Así como Cristo andaba y sanaba, nosotros. Gloria a Dios si Dios lo hace así. Pero muchas veces nos olvidamos que el principal poder que tenemos en nuestra vida es el poder del Espíritu Santo para vivir en santidad, para vivir en pureza, para vivir el camino cristiano como a Dios le agrada. Ahí está presente y manifestándose el poder de Dios. Amén. Para poder mantenernos fieles en medio de un mundo cuya corriente nos quiere arrastrar. Para mantenernos sobrios en medio de un mundo que está total y absolutamente alocado. Es como que vivimos tan rápido el presente que lo que pasó ayer ya quedó viejo y ahora está lo de ahora y el ser humano ya piensa y se preocupa por el más allá. Y entonces nunca vive su vida tranquilo, sino al contrario, preocupado, nervioso, inquieto. Y ahí es donde el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo nos ayuda a tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Porque contra tales cosas no hay nada que se le pueda oponer. Entonces, obviamente, Dios nos puede usar para sanar personas. Gloria a Dios, si así es. Dios nos puede usar para liberar personas de ataduras espirituales, de demonios.
Amén, si lo hace así. Pero nunca nos olvidemos que el principal poder del Espíritu Santo se tiene que manifestar primero en nosotros, en nuestra vida. Para poder vivir cada día como a Dios le agrada, para poder resistir. Como dice la palabra de Dios, resistir al malo para que el diablo huya de nosotros. Estar firme, resistir. Y habiendo acabado todo, dice el apóstol Pablo, sigan estando firmes. Ver que todo se derrumba a nuestro alrededor y nosotros nos tenemos que quedar firmes. Con el escudito de la fe ahí. Como un soldado. ¿Y quién nos puede dar la fortaleza para poder mantenernos firmes? El poder para poder hacerlo. Porque de nosotros no nace eso, hermano. El ser humano no nace el querer quedarse firme, porque la corriente va totalmente por otro lado. Pero ¿de dónde surge ese poder? Del Espíritu Santo. Y Él nos dio ese poder para que nosotros podamos mantenernos firmes, para que podamos predicar, para que podamos compartir a otros el mensaje de salvación. Y también, obviamente, el Señor quiere que se manifiesten milagros, que se manifiesten señales. Pero no debemos buscar eso, debemos buscar al Espíritu Santo. Y al que hace, dice, al que vive una vida de acuerdo a Dios, las señales le siguen. No nosotros siguiendo las señales. Las señales nos siguen. Los milagros nos siguen. La sobrenaturalidad de Dios nos sigue. Porque ahí cuando parece imposible, Dios obra, Dios opera, Dios hace lo que para el ser humano es imposible, para Dios nada es imposible. Dios nos ha dado su poder a través del Espíritu Santo, que dice en Juan 14, 16 al 18, en Reina Valera, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. No estamos solos. No estamos solos. El poder del Espíritu Santo está para manifestarse en nuestra vida. El poder del Espíritu Santo está para que nosotros podamos abrazar una vida de santidad y caminar en pos del propósito de Dios. Dios le da el sentido a nuestra vida y nos da las herramientas que necesitamos para poder cumplir con ese propósito. Cuando sienta, querido hermano, que le faltan las fuerzas, cuando usted, hermano, sienta que quiere abandonar, no se olvide que el Espíritu Santo está ahí para fortalecerlo. Si intenta caminar en su fuerza, tarde o temprano va a dejar. Si intenta caminar en lo que usted sabe, en lo que usted conoce, en lo que usted entiende de la vida, tarde o temprano va a terminar mal. Porque cuando fracasamos en nuestro camino, en nuestra vida espiritual, cuando intentamos hacerlo mediante nuestras fuerzas. Nadie es lo suficientemente fuerte para aguantar la corriente de este mundo. Necesitamos las fuerzas del cielo. Necesitamos las fuerzas del Señor. Necesitamos las fuerzas que vienen del Espíritu Santo. Necesitamos que el Señor nos fortalezca. En Isaías hay una hermosa promesa que dice: Él esfuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Sí? Yo no soy matemático, pero una vez aprendí esto: que cualquier cosa que nosotros multipliquemos por cero, ¿cuánto nos va a dar? Cero. Cero por 3.000 millones, cero. Cero por 5 billones, cero. Pero la matemática de Dios dice que el que tiene cero fuerza se puede multiplicar en él.
La matemática de Dios dice que el que siente que está cansado y que no tiene más, puede experimentar que Dios multiplica por el poder de su Espíritu Santo. Queridos hermanos, y con esto ya voy concluyendo, no nos olvidemos que somos llamados. No nos olvidemos que somos llamados para estar con Dios y por ende cumplir su voluntad y por ende experimentar el poder de Dios. Amén. Nos ponemos de pie y oramos. Dios quiere hacer algo grande en esta mañana. Dios quiere bendecirnos. Comienza a orar. Comienza a orar. Comienza a orar al Señor. Comienza a darle gracias a Dios por haber sido llamado. Comienza a dar gracias al Señor. Comienza a dar gracias. Gracias, Jesús. Gracias por tu